¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este ciclo de conversatorios por más niñas en STEM, un programa desarrollado por Escondida BHP, Comunidad Mujer y con Antofagasta Televisión como media partner. Nuestras invitadas son jóvenes mujeres que están desarrollando sus estudios y carreras profesionales en el ámbito de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, lo que usualmente se conoce como STEM por sus siglas en inglés. Durante diferentes episodios estaremos conversando con destacadas especialistas en programación, geología, astronomía y robótica. Sus historias y trayectorias son impresionantes. Siendo niñas y adolescentes soñaron en estar en profesiones y trabajos en que las mujeres están subrepresentadas. Sus trayectorias están llenas de historias fascinantes, logros y éxitos, pero también les ha tocado experimentar discriminación, estereotipos de género. Nos motivan y son fuentes de inspiración de niñas y adolescentes que se ven reflejadas en ellas. ¿Te gusta jugar al fútbol y además las ciencias y la robótica? Bueno, a nuestra próxima invitada, sí, ella aún estaba en enseñanza media cuando ganó de entre más de 2.000 participantes un concurso que le permitió a estudiantes de escuelas y liceos de todo Chile aprender cómo crear un robot. Es solo parte de la trayectoria de la invitada del día de hoy. En este capítulo vamos a conocer a Belén Guede Vicencio. Tiene 24 años, es ingeniera en información y control de gestión de la Universidad de Chile. Y les cuento que el año 2017 ganó el Challenge for Change del programa Youth Spark de Microsoft. Ha sido reconocida además como una de las 100 jóvenes líderes de la revista Sábado del Mercurio y fue escogida también como la chilena del año 2018. Gracias, Belén, es un placer tenerte con nosotros en este capítulo nuevamente aquí en Por Más Niñas en STEM. Muchas gracias a ustedes, a ti, Carolina, por estar acá, por la invitación. Ya es atractivo la robótica, uno piensa desde afuera, es un campo reducido probablemente, pero más aún cuando uno piensa en mujeres en robótica, ¿no? O en lo que es las ciencias de la información, como lo veíamos ahí en la presentación del currículum un poco tuyo. Pero queremos ir desde el inicio, ¿no? Es cómo tú te motivas y cómo parte esta historia de donde hoy día ya estás desarrollando una profesión, pero probablemente el gusto partió muchísimo antes, ¿no? Por esta ciencia. Sí, yo creo que el gusto partió en un cumpleaños cuando era pequeña. Yo tengo un hermano mellizo y me acuerdo por un cumpleaños que a mí me regalaron una Barbie y a mi hermano un autocontrol remoto chiquito. Y en ese momento a mí no me hizo mucho sentido que me regalaran la Barbie. Tampoco un autocontrol remoto se asemeja o es robótica, pero sí en ese momento fue como, creo que es por acá. Y me acuerdo que la Barbie significaba jugar sola, porque en la villa los niños eran solo hombres y tampoco los niños se supone que juegan con muñecas o con Barbies. Entonces veía que mi hermano estaba muy, muy entusiasmado con el autocontrol remoto, era un auto que se movía como en sus ejes, entonces hacía mucho ruido, se movía mucho, me interesaba mucho. Y yo le pedí a mi mamá que me cambiara la Barbie por un autocontrol remoto y me lo cambió por una moto control remoto. Estuve obsesionada con la moto con mi hermano por todo el año, creo. Y ahí sí creo que partió mi gusto por ese tipo de juguetes, por ese tipo de entretenimiento. Y de ahí cuando entré a primero medio, me sentí por primera vez la presión de saber qué estudiar. Y me pasaba que en el colegio donde estaba, yo particularmente no tenía referentes como profesionales. Mi papá, mi mamá no egresaron de la U, entonces yo sabía que quería estudiar en la universidad, pero no tenía muchos referentes en mi núcleo familiar. Y tenía los tradicionales que uno puede encontrar en las comunidades, como los doctores, profesoras, pero igual son como muy tradicionalmente orientados. Entonces lo que hice fue aplicar a actividad extraprogramática que surgía. Entonces, y bucear en internet. Buceando en internet me encontré con Arduino, que es una placa. Si uno, por ejemplo, desarma, hace el ejercicio de desarmar algún aparato electrónico, todos los aparatos electrónicos tienen como una placa que tiene cositas pegadas. Arduino es más o menos similar, es como el cerebro que te permite hacer hartas cosas. Por ejemplo, conectarle fácilmente un motor, conectarle fácilmente una luz, conectarle también fácilmente a sensores como sensor de distancia o de colores. Y lo primero que hice fue un autocontrol remoto. Esa fue tu primera creación, dirías tú, dentro del ámbito de la ciencia. Sí, ahí cuando estaba como explorando qué hacer, qué estudiar. Y de ahí me encontré con Arduino también en un
curso en una universidad de robótica, después en un campamento de ciencia y tecnología que se llama Chile Va, que era el ministerio era de la CONICYT. Y también Arduino, entonces ahí ya sabía que quería dedicarme a algo relacionado con robótica, con STEM, que es este acrónimo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y ahí me uní, fundamos un equipo de robótica en el colegio educativo que participaba en interescolares en Santiago, en universidad. Y de ahí me uní a otro equipo de robótica y de ahí ya historia, como me gustó el tema. Te escucho atentamente y me llama mucho la atención también lo que tú haces, o esta referencia como un poco familiar, ¿no? Porque si uno piensa, fuiste tremendamente afortunada, es decir, tú le dices a tu mamá, quiero cambiar la Barbie en el fondo por una moto que sea similar a este auto que se movía de tu hermano, ¿no? Pero pienso en muchas otras familias donde probablemente el interés de niñas o adolescentes esté de manera muy fuerte y a veces es fundamental los roles que puedan tener padres, madres, hermanos, referentes, hay primos del primer núcleo familiar, ¿no? ¿Sientes que hay una real importancia en eso? Porque probablemente podrían haber truncado tus habilidades, tus capacidades en una primera instancia, ¿no? Sí, fueron fundamentales en el sentido de, no, yo soy melliza, entonces me crié con mi hermano, hombre, yo mujer, nos identificamos de esa forma y nunca hicieron diferencia entre los dos. Entonces, por ejemplo, yo en la media también me empecé a gustar el fútbol porque cuando chica jugaba con mi hermano y con los vecinos, jugaba fútbol, a la pelota. Si queríamos jugar a la pinta, todos jugábamos a la pinta, a la escondida, a la pelota. Me acuerdo sí que en el colegio también fue un tema, el tema del equipo de fútbol femenino. Y ahí mi mamá no estaba 100% segura, como que no le gustaba 100% la idea, pero mi papá llevaba bubucela a los partidos, le faltó llevar chaya a los partidos para apoyarme. Así que no me sentí como limitada, yo creo que eso es muy importante. De ahí me pasó el tema de la Barbie. En ese momento no me hacía sentido mucho jugar con las Barbies. Está bien si uno quiere hacerlo, pero me pasaba que en ese momento las Barbies eran muy estereotipadas, como muy estereotipadas hacia un estereotipo de belleza, eran todas flacas, rubias, altas, las Barbies no me identificaba con eso. Ahora sí hay Barbies STEM, hay Barbies astronautas, en ese momento no. Entonces yo sí veía que la Barbie no hacía nada, entre comillas, que a mí me llamaba la atención, pero sí, por ejemplo, jugaba con los Legos con mi hermano, con el auto con el remoto, y si uno analiza la historia, igual tiene sentido que el Lego, el auto con el remoto, se parece mucho más a la ingeniería, tiene mucho más componentes de análisis espacial, y tiene también mucho que ver con este pasillo rosa, o sea, hay estereotipos de género asociados a eso. Uno ve y han habido escándalos a nivel país, a nivel mundial de este pasillo rosa que estaba investigado. Uno entra en agosto en el Día del Niño al supermercado y está el pasillo rosa, color rosado, que tampoco el color rosado es el problema, es como los estereotipos de género que son tan dañinos asociados a eso. Entonces está el pasillo rosa que está asociado a las mujeres, a las niñas, a labores de cuidado, a la guagua, a la muñeca, a la guagua, porque tiene que quedarse para ser madre, sí o sí. No está de nuevo nada de malo con que queramos jugar con muñecas, pero es como, ¿por qué tiene que ser esto y por qué está tan normalizado? Las labores de cuidado hacia las niñas, las labores más ingenieriles hacia los niños, siempre con auto a control remoto, siempre Legos, que después obviamente que también encaminan el cauce hacia allá. Ahora, lo que tú dices también dentro del colegio es la segunda plataforma, ¿no? Uno podría decir, es la familia fundamental en cómo te impulsa o muchas veces pudiera truncar, como lo hablábamos recién, tus desafíos o tus sueños o tus capacidades. Pero el colegio también es la segunda casa fundamental, ¿no? Decías que ahí mismo fueron organizándose. ¿Fuiste encontrando en el camino otras niñas y otras adolescentes que en el fondo querían lo mismo que tú? ¿Es por eso que se van agrupando? Cuéntanos un poco también de esa etapa y cómo se van dando, porque levantar cursos de robótica a veces en una escuela o liceo hoy día tampoco es algo fácil, no todos los colegios o escuelas tienen la capacidad muchas veces de hacerlo, ¿no? Sí, pasé por hartos procesos de creación, como espectadora, por ejemplo, el proceso de creación del equipo de fútbol femenino. Hay un profe muy valiente, lo lideró, también estudiantes, hicieron como un grupo de chiquillas, después nos unimos, llegamos a hacer muchas, llegamos a jugar en el Estadio Bicentenario de la Florida, en el que fue a cantar Dua Lipa hace poco. Ahí llegamos a jugar allá. Después también me pasaba que yo estaba incorporándome y yendo a todas estas actividades muy lindas, estas programáticas, y me pasaba que yo vivía en la Florida en ese momento, en Santiago, que es medio periférico, la Florida con Puente Alto. Es un poco periférico, entonces me pasaba que mis compañeros no
tenían como esas mismas oportunidades quizás de saber todo el abanico de posibilidades que uno puede llegar a estudiar. Y me pasaba también lo mismo que a mí, o les pasaba lo mismo que a mí, que conocían al doctor, la profe, un par de profesionales más, y se acababan como las oportunidades o el saber que ellos tenían como de posibilidades de lo que pueden estudiar. Entonces, por un lado ahí, supe esto interescolares de robótica, pegamos un cartel en la sala de computación, convencí a un par de amigos, convencimos al profe de física que nos inscribiera y que ahí partiera un sábado y muchos sábados con nosotros a la universidad a como entrenarnos en esta competencia de robótica. Después un sábado a acompañar a los 5 pelagatos que querían competir en robótica del colegio. Y de ahí lo mismo, como fue de esta búsqueda vocacional, que empezamos a hacer estos talleres en la Florida, en Puente Alto, era una búsqueda de justamente lo que estáis mencionando, de crear comunidad. Es muy importante ese sentido de pertenencia, ese sentido de que hay espacios donde la ciencia, en este caso, y la tecnología son celebrados. Y nos pasaba que las bibliotecas de la Florida, en Puente Alto, eran espacios que podían ser utilizados para eso. Y empezamos, me acuerdo, con Puente Alto, con mi compañero con el que fundamos la organización. Me acuerdo que fuimos a la biblioteca Puente Alto, nos conseguimos kits en la misma universidad donde competimos hace un año, que el profe nos acompañó, nos conseguimos kits con ellos y fuimos a tocar la puerta al encargado de la biblioteca municipal. Le dijimos como queremos hablar con el encargado y después le fuimos a tocar la puerta, le dijimos hola, queremos hacer un taller en la sala de computación y así partimos. Ahora, tú dices también hay muchas veces es difícil, ¿no? Primero los estereotipos, la familia que puede ser importante, el colegio, cuánto puede apoyar, ¿no? en desarrollar aquellos proyectos o ideas que los jóvenes tengan en general, no solo, ¿cierto?, niñas y adolescentes, sino también chicos. Pero acá tú dices algo también que es importante, del lugar de la periferia, dices tú, ¿cierto?, entre la Florida y Puente Alto. A veces también hay discriminación en eso, el acceso es más difícil. ¿Cómo ves que también, y a lo largo de lo que te ha tocado esta trayectoria, se va contribuyendo a eso? Es muy importante ese abanico de posibilidades que tú deseas y muchas veces el territorio no te lo permite. O hablar de regiones, por ejemplo. A veces es más difícil el poder acceder a ciertos espacios. ¿Cómo ves también, y con esa mirada un poco crítica, de cuánto se ha ido avanzando respecto de lo territorial? Muchas veces en el propio Santiago Centro, que es la urbe por excelencia, y el resto también de las regiones. Sí, las periferias siempre se mueven en los márgenes. Es un ejercicio consciente y son voluntades a descentralizar esto. Sé que, por ejemplo, Comunidad Mujer está muy presente acá, Ingeniosas también está muy presente acá, y están también, es un trabajo de descentralizar, tiene que ver con las mismas comunidades, cómo se van moviendo. En este caso, por ejemplo, en la Florida, Puente Alto, donde me movía yo, ahí sí, por ejemplo, nos recibieron en Puente Alto, en la biblioteca municipal, habían computadoras, había equipo. En la de la Florida no. En la Biblioteca Pública de la Florida no habían simplemente computadores para poder trabajar con eso, pero sí la municipalidad también nos abrió espacios, abrió fondos juveniles para poder postular, para poder comprar más equipo, y fuimos después a hacer los talleres a colegios, que todos los colegios al menos tienen alguna clase de sala de computación, al menos los que nos involucrábamos tenían. Entonces nos buscábamos para poder ingresar, si ya no era en la biblioteca pública, con el apoyo de la MUNI, ir a otros colegios. Ahí sí teníamos que postular, me acuerdo, patrocinados, porque era la mayor y era menor de edad. O sea, no podíamos perseguir ningún tipo de organización, personalidad jurídica, porque éramos todos menores de edad. Así que era súper entretenido, súper desafiante. Pero claro, como que nos buscábamos como ese tipo de iniciativas, pero es súper necesario llegar a descentralizar. Es súper necesario llegar a donde están esos márgenes, que por ejemplo ahora también con la pandemia, incluso con las redes sociales, se ha masificado mucho. Me acuerdo que cuando estaba yo en el colegio tenía pocas referentes, y las referentes son tan importantes. Me acuerdo, no sé, la Emilia Díaz, la Rocío Fonseca, la Comanda Lani, y se me van acabando los nombres. Entonces ahora hay muchas mujeres divulgadoras científicas, está la misma Vale Muñoz, está la Fran Astrónoma. Son muchos nombres que ahora sí han surgido, se han potenciado gracias a la tecnología, las redes sociales, la pandemia, y eso igual ayuda a una forma de descentralizarlo, aunque sea digital, y perseguir como esas oportunidades. Recién hablabas de hacer comunidad, ¿no? Es muy importante, hoy día existen diversas organizaciones, ¿no? Generando esta comunidad o esta red y buscando descentralizar y que los temas STEM, los temas de género muchas veces estén presentes, ¿no?
También, ¿cómo ves el panorama actualmente? Y te lo pregunto porque muchas veces queda a veces en los discursos, ¿no? Hoy día hay un planteamiento de que efectivamente se abra, pero las voces jóvenes cuesta que en definitiva puedan ir encontrando esos apoyos. Muchas veces las mujeres deben seguir sorteando una serie de dificultades. Entonces, ¿cómo ves también ese escenario de actuar en red, actuar en estas comunidades de apoyo en definitiva? Porque puede ser lo que marque la diferencia. Para algunos los datos son importantes, ¿no? Hay chicas que a veces teniendo todas las competencias y capacidades cuando son muy pequeñas, después es irreversible cuando esa idea se trunca, ¿no? Es decir, es muy difícil que puedan quizás terminar una carrera ligada, ¿cierto?, a las STEM, ¿no? Sí, sí, son súper importantes, yo diría que tres cosas. Está el tema de las comunidades justamente, que ahí como yo lo barajé, al menos cuando cuando ya estaba en tercero o cuarto medio en la U, o incluso antes cuando estaba buscando esta vocación, usábamos Facebook, Instagram estaba recién posicionándose, entonces ahí sí las redes sociales no eran tan boom como ahora, que por ejemplo hay muchas comunidades dentro de las mismas personas que hacen divulgación científica, dentro de las mismas plataformas que pueden ser físicas, pero también online. Yo creo que en todas partes de Chile con acceso a internet, porque también es un privilegio, podemos buscar comunidades online, podemos buscar comunidades en donde podamos sentirnos apoyadas como mujeres, como niñas en tecnología. Y a mí me pasaba que al estar dentro del privilegio santiaguino, sí podía encontrar equipos de robótica. Y igual me las buscaba, pero llegaba a equipos de robótica y podía como incorporarme en ellos. Ahora también hay algunos en Santiago, pero igual son ejercicios también comunitarios que se tienen que potenciar desde las comunidades. O sea, hay, por ejemplo, equipos de robótica en Valparaíso, en Puerto Varas, son desde las mismas comunidades que forman esos equipos. En Concepción hay muchos también, en Puerto Montt. Entonces, sí es como un ejercicio desde el colegio, desde las municipalidades y también desde las empresas que potencian como esas comunidades y los ven como también como un ejercicio cíclico. En el fondo, como trabajábamos en los equipos de robótica, era que los alumnos o las alumnas incorporaban o tenían todo este conocimiento de mentores universitarios que le enseñaban a esas personas. Después el estudiante se transforma en mentor. Después el mentor, mientras está en la U, sigue como la carrera en STEM. Y luego ese mentor probablemente después entre a alguna empresa y la empresa en el fondo también apoya al equipo con recursos, etcétera, con mentores, como que sea un ciclo súper virtuoso. Otro punto que es muy importante, el tema de las referentes que lo mencioné, es tan clave que las niñas puedan verse en algo. O sea, no podemos ser lo que no podemos ver. Como si yo no veo, si yo nunca supe que una mujer pudo ser astronauta, ¿cómo voy a poder o voy a perseguir una carrera de astronauta? Es mucho más difícil. Entonces, el tema de las referentes es muy importante. El tema de también involucrarse en la tecnología para resolver nuestros propios problemas. O sea, está pasando hoy en día que hay un área de la tecnología que está muy en boga, que es la inteligencia artificial, y que hay muchos sesgos relacionados a la IA. Que, por ejemplo, pasa porque no hay mujeres relacionadas, incorporadas, o muchas mujeres en la IA, y se entrenan con sesgos todos los modelos. O, por ejemplo, pasaba antes que efectivamente la NASA casi manda a una astronauta mujer con 100 tampones, casi la manda, con 100 tampones para un viaje de una semana. Porque en el fondo no se relacionaban con sus problemas, no empatizaban con los problemas. Es tan relevante que nosotras mismas creemos la tecnología y resolvamos nuestros problemas, que es como muy clave que nos incorporemos en esas áreas. Y lo otro que diría yo que es muy relevante, aparte de las referentes, de las comunidades, es tener como esta suerte de referentes comunidades y estereotipos de género que no estén tan naturalizados como hoy en día. Pero sientes que en eso Chile avanza, da pasos, porque uno podría decir lo mismo, ¿no? Las redes sociales han permitido visualizar, pero sientes que todavía eso es como muy al debe, que hay un déficit importante ahí, o sientes que sí estamos en un momento idóneo para decir vamos a tener muchas más niñas y adolescentes en definitiva en STEM el día de mañana? Yo creo que vamos por buen camino, pero falta mucho por recorrer. Efectivamente ahora hay estereotipos de género que, de nuevo, nos han hecho tanto daño. Los estereotipos son tan dañinos, son generalmente perjudiciales porque se llevan a un extremo. O sea, está este estereotipo de la persona como en tecnología, que es como más ñoño, que quizás no tiene tantas habilidades sociales, cuando la realidad es otra. O sea, hoy en día todo está atravesado por la tecnología. Los tequis somos los cool, las cool.
Yo lo veo en mi trabajo, también en Estados Unidos, Silicon Valley y todas esas cosas, como que de verdad es un ambiente muy entretenido, son carreras muy entretes y son estereotipos que se naturalizan y que son demasiado nocivos. También que las mujeres, por ejemplo, tienen que dedicarse a labores de cuidado, los hombres a carreras más entre extremas, entre entretes, etc. Pero sí vamos avanzando. Se han visto números de matrículas en ingeniería aumentando, no es suficiente todavía. Sí creo que ahora en términos de divulgación de referentes, sí efectivamente hay muchas referentes. Las niñas pueden efectivamente verse haciendo eso, verse en carreras STEM, verse siendo ingenieras, programadoras. Y las redes sociales han ayudado mucho. Divulgación científica, influencers, todo ese mundo ayuda un montón. Así que creo que sí, que también falta el tema de llegar a ese link de todo el pipeline de una carrera. Por ejemplo, están los estereotipos de género en la infancia, después que estudie ingeniería en la universidad y después que entre al campo laboral en tecnología, que también es un campo con muchas oportunidades. Y que también hay que entrar ahí, o sea, la brecha salarial, todo eso. Sientes que las barreras han estado sin duda para muchas mujeres en todos los ámbitos, ¿no? En la infancia, en escoger un simple juguete o tan inocente un juguete, ¿no? Luego en la universidad, ¿con qué te fuiste encontrando? Y en el mundo laboral también, si comparas, hoy día hay todavía brechas importantes. ¿Cuáles fueron, por ejemplo, las que te tocó sortear a ti en ese sentido en la universidad? Porque muchas veces los programas y planes de trabajo también o siguen estando o se imparten todavía por muchos profesores y no profesoras. Pasa también en las universidades, ¿no? Entonces, ¿con qué te fuiste encontrando ya en la etapa superior, en la universidad y luego en el trabajo y esas brechas que tuviste que ir sorteando en definitiva? Sí, yo creo que los estereotipos son tan nocivos y tan dañinos que a mí sí yo creo que me privaron o me chocaron en algún momento. Yo quería entrar a la Universidad de Chile, pero por ejemplo no quería pasar por plan común y también la robótica per se, yo no estudié robótica, porque sí creía que era una carrera muy masculina, efectivamente, como me daba miedo, que fuera muy hostil, que fueran puros hombres. Entonces, hasta a mí me hicieron un stop en ese sentido y fui por ingeniería más, entre comillas, entre industrial, con información, temas de administración. Y en esa carrera sí habían, afortunadamente, llegábamos al 50-50% en la carrera. Entonces, estando en una carrera con 50% mujeres y 50% hombres, era algo tan comunitario, tan lindo. Yo no sentí mucha hostilidad, al contrario. Entonces, como que llegar a ese punto de sentirnos en todas las carreras como con esa energía y con esa alegría de estar con un espacio así, yo creo que es impagable. Y pasa de un lado para otro. O sea, yo creo que igual, por ejemplo, ¿qué pasa con los hombres que quieren estudiar enfermería? También, o sea, son las niñas que quieren estudiar ingeniería y también son los hombres que quieren estudiar enfermería, como carreras que están asociadas más con el cuidado, más con las mujeres. Funciona para ambos lados. Yo creo que llegar a ese punto de convivir y vivir como una diversidad también es demasiado importante y muy enriquecedor. Duda, eso es lo que demuestran en realidad los equipos de trabajo diversos, sí. En la academia más diversos genera mejores resultados siempre, ¿no? Me llama la atención lo que decías de robótica en particular, porque pasa mucho en las carreras en general de ingeniería. Hace un tiempo entrevistábamos en el área de la geología, decía una mujer no se imagina en el cerro por una serie de condiciones o hay mitos muchas veces. ¿Qué dirías tú ahí respecto de eso, de cómo derribar? Porque muchas veces no es así, probablemente hay muchas mujeres en robótica hoy día tratando de romper también esas barreras. ¿Y cómo se van derribando esos mitos? Porque tiene que ver a veces con el acceso a la información, tiene que ver a veces con que uno mismo se motive a ir a buscar esa información. ¿Cómo sientes que se van derribando también esos mitos y que no pueden ser ciertos a lo mejor una vez entrando a esas carreras, como una vez conversábamos también con una geóloga bien con harta trayectoria, ¿no? Sí, tiene que ver con cuando ya estamos insertas y cuando ya potenciamos eso. De nuevo es un ejercicio consciente de ingreso, de abrirle el espacio a más mujeres para poder ingresar a estas carreras y de ahí poner las condiciones para que esto se dé. Como me pasaba en los equipos de robótica. Al principio eran muchos hombres, muchos niños que estaban en el equipo de robótica porque así siempre ha sido. Esa es la respuesta, porque así siempre ha sido.
Entonces, pero no tiene ningún sentido lógico más que lo que ha pasado históricamente, que las mujeres se quedaban en la casa a cuidar a los hijos, a ser madres, y por eso no entran a la educación. También son hechos históricos que las mujeres votaron después de los hombres porque no se les dejaba votar, no se les dejaba ingresar a la universidad. O sea, no era porque no quisiéramos o porque no teníamos las capacidades, era porque no podíamos, se nos impedía porque teníamos que estar en la casa cuidando a los hijos, etc. Entonces, en la medida en que esos roles o el cuidado sea algo que también pase por los padres, que también pase por los hombres y que de verdad la sociedad sea una más equitativa, igual va a permear en todos los aspectos de la sociedad, creo yo. Y ahora sí, dentro de la misma área de robótica nos pasaba en el equipo también, que a medida de que íbamos incorporando más mujeres y que tomaban también puestos de liderazgo como referentes, entraban más mujeres. Por ejemplo, en un momento entró una chica muy particular, muy power, como se dice, y fue líder de un equipo de robótica. Y entraban más niñas a ese equipo de robótica. Hasta que llegó a ser 50% de mujeres, 60% mujeres, después de un año 60% hombres, otro año después equiparaban. Y los resultados eran mejores. O sea, sacaban mejores resultados, llegaban más lejos de las competencias. Había otro ambiente mucho más enriquecedor, muchas más ideas, mucha más sensibilidad también. O sea, igual tenemos características inherentes que son distintas, pero que funcionan muy bien cuando trabajamos en equipo. Eso es lo que pasa en equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios. Me pasa también que para mí la robótica significa mucho equipo, significa mucho diversidad, porque yo lo que aprendí con robótica es que en los equipos mismos no era solamente un equipo de robótica per se, sino que habían equipos de mecánica, equipos de programación, equipos de electrónica, equipos de administración. La administración del equipo era como una mini empresa. Entonces, trabajábamos todos en conjunto y para mí eso significa diversidad, significa comunidad, significa si nosotros analizamos la sigla de STEM, no tiene una R de robótica, porque la robótica involucra ingeniería, involucra tecnología, involucra matemática e involucra ciencia. Entonces es un área como muy rica y muy diversa y que significa equipo, significa diversidad, significa eso para mí. Quiero que me cuentes también ahora cuando te presentaba ingeniera, ¿cierto? Hoy día en información. Uno tiende a confundirlo con informática, no es como muy común que se diga ingeniero en informática u otros. ¿Cuál es esa diferencia también? Y hablando un poco de lo que tú sí estudiaste, de lo que hoy día te estás desarrollando, y en estos de los modelos y referencias, ¿no? Sí. Hay veces que muchos se imaginan algo que no es tal y a veces sirve mucho para chicas que hoy día pueden estar tomando su decisión, ¿no? El saber de primera fuente qué es lo que se está haciendo y a lo que te enfrentaste. Entonces, ¿qué es la ingeniería en información y en dónde te permite hoy día moverte en lo profesional también? Sí, la ingeniería en información tiene que ver más con los sistemas de información, que es básicamente lo que estudié en la facultad. Es un punto medio entre lo que es informática, un sistema de información, ingeniería industrial, con lo que es más administración, gestión en el mundo privado, en el mundo público, etc. Es como el punto medio de conversación entre el mundo más comercial y el mundo más técnico. Entonces, me gusta mucho esa intersección. Ahora mismo me dedico a la gestión del desarrollo de productos digitales en la empresa y que básicamente es ese punto. Yo me comunico mucho con los desarrolladores de software y también con el cliente externo. Entonces, desarrollamos un producto que le sirva a la gente, que satisfaga las necesidades, etc. Y también en ingeniería de información tenemos muchos ramos relacionados a datos, a la gestión de los datos, al análisis de los datos, a los modelos matemáticos relacionados con los datos. Entonces es una carrera muy centrada en los datos, en los sistemas de información y en producto. Así que a mí me encanta lo que estudio, en verdad, y tiene hartas salidas laborales, de nuevo análisis de datos. Tengo compañeros que se dedican desde planificación estratégica, análisis de datos, gestión de productos digitales. Por ejemplo, trabajé en una empresa donde estábamos, y ahora mismo también estamos desarrollando una aplicaciones, y la aplicación para traernos Apple Pay a Chile y pagar con el celular, o en Santiago pagar el metro con el QR, sacar una aplicación para poder... Yo trabajo en una empresa de robótica e inteligencia artificial, una startup de inteligencia artificial, y me dedico al producto. Entonces queremos, desde los datos que captura el robot, extraerlos para que la gente pueda accionar ciertas tareas a partir de una aplicación. Y esa aplicación la estamos también desarrollando. Y donde me dedico yo es como el punto medio entre el usuario final y el desarrollador mismo del software que programa la aplicación.
Recién conversábamos también al inicio de la importancia que hoy día tiene, ¿no?, la inteligencia artificial, la robótica, la ciencia y todo esto, porque el mundo finalmente se está viendo cada vez más impactado por eso. Un poco, ¿qué te mueve hoy día también? En definitiva, muchas veces no se trata, y lo hemos conversado aquí en el programa, de solo elegir algo por vocación, que es muy importante, sino que muchas veces es el para qué hacemos ciertas cosas y el impacto que finalmente tiene en la sociedad hoy día. Hay muchos debates interesantes y discusiones que tienen que ver con la política, los derechos digitales y entonces, ¿cómo también te planteas hoy día tú respecto de los desafíos futuros y un poco de lo que tú has logrado en esta trayectoria respecto de lo que hoy día Chile también avanza, ¿no?, en estos tremendos desafíos que hay en estos temas que hemos estado conversando? Sí, yo me muevo mucho en, bueno, más mujeres en tecnología. Me muevo mucho, me gusta mucho también el tema de políticas públicas en tecnología. He coqueteado mucho con esa arista últimamente, aparte de la pega de producto, etcétera. Me gusta mucho ese punto de tratar la tecnología como algo político, como algo público, porque es algo que nos toca a todos. Es tan transversal, podemos hacer muchas interacciones entre el arte y la tecnología, entre la arquitectura y la tecnología, entre todo. Se hablaba mucho hace siglos, décadas pasadas, de si no sabías leer o escribir, eras analfabeto. En algún futuro no muy lejano, ya se está hablando de analfabetismo digital. Y algo que en un mundo cada vez más complejo o simple, porque la tecnología nos ha simplificado muchas cosas, generalmente, o yo creo que la tenemos mucho más fácil que nuestros abuelos, pero sí nos requiere eso, tenerlo más fácil que nuestros abuelos, tener todo en la palma de la mano en el celular, o tener más información que la persona más, con más acceso a la información o más inteligente del mundo hace 100 años. Un niño puede tener esa misma información en el celular a 2 clics de distancia. Nos exige ese mundo como tan rico ahora, que tengamos esta habilidad, ya sea técnicas, tecnológicas, como también habilidades más llamadas blandas, como trabajo en equipo, como comunicación, saber cómo lidiar con otras personas, saber no solamente ser como usuarios de tecnología, pero también poder crearla, poder interactuar con ella. Es algo que sí nos requiere este mundo y que sí tenemos que ser capaces de hacer que llegue a todos y todas, de hacer que todos nos seamos parte de esto, que nadie se quede fuera, que nadie sea analfabeto digital, porque es lo que estamos viviendo ahora, en el fondo. Mi abuela igual ocupa un celular, mi mamá también, aunque no sepan muy bien cómo funciona detrás, o en el fondo lo que puede hacer, las capacidades, pero sí, algo que está tan transversal y es tan como importante, de nuevo, que más mujeres se involucren a eso, que podamos crear y resolver problemas de nosotras para nosotras. Y yo sí creo que es algo público, que es algo que tenemos que saber cómo regular. O sea, hay muchos temas alrededor de eso, de la ética con la tecnología, de la ética con los robots inteligentes, con la inteligencia artificial, qué pasa también con todo lo que se está creando alrededor de la tecnología. Entonces es muy importante y me gusta mucho meterme en esos temas más leguleyos, más de políticas públicas, de cómo llevamos esto y de cómo también en educación, de cómo en el fondo lidiamos con tecnologías en muchos ámbitos. En educación también, educación es muy importante no quedarnos atrás. Siempre me he relacionado con tecnología y robótica en la educación, desde que partimos haciendo los talleres en la Florida Puente Alto, porque también pasa que Chile es un país que no es tan equitativo y que colegios sí tienen acceso a estas cosas, pero otros colegios no. Y ahí de nuevo nos vamos quedando atrás, nos vamos quedando atrás, nos vamos quedando atrás. Pero es oportunidad, o sea, es un escenario llano para eso, es decir, Sí. de incidir efectivamente en la política pública, Sí. de que quienes están trabajando hoy día en el desarrollo de distintas áreas de la ciencia, de la tecnología, puedan tener esa voz, ¿no? Para Sí. que se vayan generando esa Sí, política. y ahora hay plataformas digitales, hay acceso y se puede como buscar esas formas también de incidir. Activismo digital, derechos digitales. Ahora, estás y nos contabas, ¿cierto?, del trabajo que tienes actualmente y de una serie de otras cosas que realizas además o estos apoyos. ¿Y cuál sería también tu desafío próximo en lo que quisieras verte pensando en 5 años? Fuimos a hablar de tu infancia, fuimos a hablar de tu paso. ¿En dónde te sitúas y te imaginas también? Porque cuando uno piensa que sales o te nombran, ¿cierto?, también la mujer del año en el fondo o relacionada en esta área, uno dice, sí, eres un referente hoy día para muchos. Entonces, ¿dónde quieres situarte en 5 años más? ¿Con quiénes quieres situarte en 5 o 10 años más? Es difícil proyectarse una misma al futuro, pero igual yo lo veo. Tengo algunas ideas o al menos como algunas aristas, depende de lo que me gusta.
Me gusta trabajar mucho con startups, que son estas empresas de rápido y alto crecimiento basadas en tecnología, como lo que estoy haciendo ahora. Así que me veo en la startup, me veo como en ese camino en el mundo privado. Me veo en el mundo también público, relacionados a políticas públicas de nueva tecnología. Ojalá haciendo un magíster en el extranjero, eso igual quiero. Que me oriente como ese camino de políticas públicas en tecnología. Y eso también lo veo como para poder llevar estos problemas al día a día, a quienes toman las decisiones, por todos nosotros. O sea, hay temas súper relevantes que pueden parecer más por la tangente, como lo que comentaba de ética con la inteligencia artificial, o sea, autos autónomos, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando los autos se manejen solos? ¿Quién va a estar detrás de eso? ¿Quién va a ser responsable? Por ejemplo, un choque. Si el auto tiene que decidir entre una persona que está cruzando en rojo versus un niño que se puede atravesar en el camino, o chocar a un auto versus parar para que otra persona pueda cruzar porque él justo se atravesó. ¿Quién va a tomar esas decisiones? O sea, son sistemas que están tomando esas decisiones, sistemas inteligentes, pero igual hay alguien que entrena esos sistemas, hay alguien detrás de eso. ¿Quién va a ser responsable? ¿Cómo vamos a lidiar con esas decisiones? O sea, son cosas que tienen que ver con la vida humana, tienen que ver con nuestro bienestar, y que mientras más diversos sean quienes estén programando eso, quienes estén regulando eso, mientras más mujeres también estemos ahí, vamos a evitar la situación de los 100 tampones al espacio para una semana, a que escalen a temas de sesgo, a temas de vidas humanas, a temas de bienestar para la mujer, para las niñas, para las jóvenes, para familias enteras. Que creo que es muy relevante y me emociona mucho ese aspecto también de la tecnología. Y decías irte fuera, ¿cierto?, a estudiar. Es muy necesario hoy día esa vinculación, es decir, el mundo tiene amplias posibilidades y muchas veces también en Chile se habla hoy día de la fuga de ese talento, ¿no? Hoy día hay una gran cantidad, lo hemos conversado, de referentes y mujeres haciendo ciencia, tecnología e innovación, estando en startups, levantando startups. Pero también se cree que, claro, Silicon Valley y otros lugares pueden ser mucho más atractivos en algunas áreas, ¿no? ¿Cómo ves esa fuga también de talento y si te imaginas mucho más fuera o siempre como vinculada a Chile y como devolviendo un poco eso, la trayectoria que has tenido y en tu trabajo el día de mañana para que otras chicas puedan ir también a estas carreras o a este desarrollo, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho, no me quiero pegar como en los pies, pero me gusta Chile, me gusta Santiago, me gusta saber que podemos construir y que en el fondo es tu casa, es como tu hogar. Tengo mi familia acá, mis amigos acá, y me fui de intercambios, igual buena para salir, me fui de intercambio a China. Y ahí sí es increíble lo tecnologizados, digitalizados que están. Pagan con la cara. Yo no toqué ningún billete en China, pagaba con el celular, con QR. De la noche a la mañana, en la esquina de mi casa, en un barrio universitario, en un barrio muy chino, ningún edificio con ascensor, nada de privilegios. Y de un día para otro pusieron un semáforo en la esquina con una cámara, con una pantalla, que en el fondo te reconocía facialmente si cruzabas en rojo y te ponía como delincuente en la pantalla, y además automáticamente te descontaba la multa a tu cuenta bancaria. O sea, de verdad que son cosas que uno tiene que vivir estando fuera y que tiene que tener esa retroalimentación de qué está pasando afuera, de países que están quizás más adelantados en esto, de qué están haciendo. China tiene la estrategia de inteligencia artificial más robusta en el mundo. Otros países como en Inglaterra también tienen estrategias de IA muy trabajadas, que en Chile recién estamos trabajando. O sea, sí hay una política, pero igual, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, fue el último ministerio creado. Entonces hay harto que hacer y eso también me gusta, como que hay harto que hacer. Pero por eso tú incentivarías a alguien, claro, es una carrera o las STEM te dan una amplia posibilidad de que Chile no es la frontera, ¿no? Sino que tienes el mundo entero para poder realizar tus propósitos o sueños, tus anhelos, tus capacidades. Sí. Entonces, tú, ¿qué le dirías a alguien que está pensando justamente que probablemente el camino no es fácil para una familia decir, ya quiero que mi hija sea ingeniera en robótica o vaya al espacio, como decías tú? Probablemente hay todavía muchos miedos y temores y es más sencillo aquellas carreras que históricamente a lo mejor las mujeres han hecho. Entonces, ¿qué dirías tú de eso? Hay un mundo de posibilidades para muchas pequeñas hoy día, ¿no? Sí. Y niñas y adolescentes. ¿Qué podrías decir también tú desde tu experiencia o desde que
pese a los miedos o pese a veces los desafíos que hay, es muy importante tomar decisiones, ¿no? Sí. Ofrece un mundo de posibilidades, ¿no? Sí, yo creo que desde pequeña o decirles que primero los estereotipos no se los compren, ah, no compren ese tipo de estereotipos tan dañinos que no han sido tan nocivos para nosotros y nosotras, que en el fondo prueben todo. Yo le diría a familias que sean como mis papás, mi mamá, en el sentido de no limitar a sus hijos, a sus hijas, de hacer diferencia, de que este pasillo rosa, el rosado no es el problema, el azul tampoco, el problema es que esté tan normalizado y tan como, esto tiene que ser siempre así, porque siempre ha sido así. Que el rosado es de niña, que el rosado significa cuidado, significa una Barbie, una muñeca. Está bien que signifique eso, pero no siempre tenga que significar eso. O sea, no es que, de nuevo, la tecnología es una herramienta, es un medio, pero no es un fin. Como para qué utilizamos la tecnología, qué hacemos con ella depende de nosotros. Y yo creo que también va mucho por ese lado de los estereotipos, de desmitificarlos, de naturalizarlos, no caer en eso. Y después ya, por ejemplo, te vas a sentir más empoderada, van a haber más referentes en el camino para poder estudiar eso, para poder sacar una carrera adelante. Y me gusta llevarlo a números ahora que estoy en el mundo laboral. Las carreras en STEM son bien remuneradas. Siempre van a ser necesarias de acá en adelante. Van solamente en el aumento. Y es estratégico. Está bien también decir que uno quiera estudiar algo porque le va a permitir tener un buen nivel de vida, va a permitir pagar tus hobbies, quizás si es que no te gusta 100%, y está bien. O sea, está bien que uno quiera programar para trabajar de eso y después dedicarse a otra cosa o tener hobbies relacionados. Tampoco algo te tiene que gustar como 100%, porque generalmente lo que te gusta 100% puede ser cosas que uno hace, como tocar la guitarra después de la pega. O sea, como que está bien hacer eso, y me gusta ponerlo en números porque de verdad que las carreras en STEM son de las carreras mejor pagadas en ingeniería, y eso está bien ponerlo en perspectiva porque es algo que influye en factores para una familia tener que decirle a una niña, ¿sabéis qué? Quizás, no como quizás sea enfermera, pero podéis ser también ingeniera. Esas cosas como poner a la balanza, como no, dedícate a otra cosa porque solamente las mujeres siempre se han dedicado a eso. No, también hay como este abanico de posibilidades y te puede ir muy bien. Y te va a permitir, como tú dices, seguir haciendo otras cosas, ¿no? Y otros intereses también. Ha sido un placer conversar contigo hoy día, conocerte un poco más, que nos contaras parte de lo que ha sido el desafío, la trayectoria y un poco también tus sueños y anhelos a futuro. Y vamos a seguir seguramente viéndonos en algún momento y conversando de estos temas y por más niñas en este. Por más niñas en este. Gracias, Caro. Increíble trayectoria, sin duda. Hemos quedado, ¿cierto?, fascinados con todo lo que nos ha contado Belén Guede Vicencio, nuestra tercera invitada a este programa Por Más Niñas en STEM. Sin duda nos ha inspirado a nosotros y a muchas en sus casas. Trabajemos en conjunto para incentivar las vocaciones científicas y tecnológicas de las niñas en Chile, para ampliar sus sueños, y hagámoslo ahora. No podemos seguir esperando un mañana de cambios si no realizamos las transformaciones hoy. Los dejamos invitados para el próximo 22 de diciembre con otra interesante invitada que se dedica a la astronomía. Por más mujeres en STEM. Nos reencontramos.